Bom dia, amigos, amigas, buenos dias, hermanos e hermanas, que se conectam por este webinar neste momento. Para nós é um motivo de muita alegria tê-los aqui conosco, justamente para este webinar de los 2 anos de Sínodo Amazônico, avanços e perspectivas por uma igreja sinodal. Na apresentação do evento estaremos Aura Orozco, de la SEAMA, e eu, Julio Caldeira, de la REPAN. Na parte organizativa e técnica está Davis Fernando Rueda, de la CLAR. E nas ponências nos acompanhará Jéssica Patiati, lideresa indígena do pueblo Aráquibo, de Peru, e conselheira de la REPAN. E Cardenal Cláudio Umes, brasileiro, presidente de la SEAMA, e Tânia Ávila, teóloga indígena quechua boliviana, membro do equipo de reflexão de Ameríndia e da coordenação do núcleo de mulheres de la REPAN. Os que vão ingressando, deixem seus comentários, seus saludos. Ao mesmo tempo, podem fazer suas perguntas nos comentários de Facebook. Então, agora, com muita motivação, comecemos este webinar, recordando o caminho sinodal, que foi realizado em 2018, 2019, e que agora sigue na implementação das propostas de novos caminhos para a Igreja na Panamazônia e para uma ecologia integral. José Fernando, vamos a mirar o nosso vídeo. Cada cultura y cada cosmovisión que recibe el Evangelio enriquece a la Iglesia con la visión de una nueva faceta del rostro de Cristo. La Iglesia no es ajena a vuestra problemática y a vuestras vidas. No quiere ser extraña a vuestra forma de vida y organización. Necesitamos que los pueblos originarios moldeen culturalmente las iglesias locales amazónicas.
Buenos días, apreciado Padre Julio. Espero todos se encuentren muy bien. Estamos muy contentos, muy contentas de estar conmemorando y celebrando estos nuevos caminos para la evangelización del territorio de la Amazonía. Justo hoy, hace 2 años, hoy 27 de octubre, culminó el proceso del Sínodo para la Amazonía. Y ya se ha recorrido todo un camino. Y hoy queremos hacer una pausa de un par de horas, 1 hora y media, para dialogar con el cardenal Claudio Gómez, con Tania, con Jessica, sobre este proceso, sobre el horizonte, sobre las perspectivas, sobre los logros, sobre los avances, porque tenemos grandes desafíos ante una nueva iglesia, un nuevo camino, la renovación de una iglesia en sinodalidad. Lo saluda Aura Patricia Orozco, hago parte de la Secretaría Ejecutiva de la SEAMA y desde Bogotá vamos también a tratar con Julio Hermanados de animar y moderar este espacio, honrar este espacio y valorar con mucha gratitud a nuestras invitadas y a nuestro invitado, el cardenal Claudio Gómez. Recordemos entonces que estamos aquí para recordar nuestro sínodo, el camino del sínodo, y contamos en este momento, presencialmente, sincrónicamente, con 2 invitadas muy especiales. También vamos a contar con la presencia del cardenal Claudio Gómez. Y quisiéramos también saber, Julio, tú puedes saber quién más nos acompaña en el público, puedes darte cuenta quién más está. Bueno, ahí estará entrando, estoy segura que está nuestro secretario ejecutivo de la SEAMA, seguramente el secretario ejecutivo de la REPAM, y poco a poco los vamos invitando a unirse, a hacer preguntas, a hacer comentarios. Bien, entonces, ¿te parece, Julio, si empezamos ya con nuestra primera invitada, que es Jessica Patiachi? Jessica, ¿cómo estás? Vamos a saludarte, vamos a presentarte. Jessica, ¿estás por ahí? Ya estamos viéndote. ¿Cómo estás, Jessica? Hola, no sé si me escucha. Sí, te escuchamos muy bien, estamos muy contentas de tenerte aquí presente. Primero, sería bueno, Julio, vamos a hacer una introducción a la metodología, a la metodología de este webinar. Vamos, en primer lugar, a invitar a conversar a Jessica Patiachi, ya la vamos a presentar. Recogeremos una síntesis de las palabras de Jessica, haremos un par de preguntas, después vendrá la intervención del cardenal Claudio Gómez. Julio hará una síntesis de las palabras del cardenal. Posteriormente entrará nuestra compañera Tania Ávila, quien también hará una intervención. Recogeremos los aportes más importantes de Tania, puntualizaremos con otros comentarios más a partir de una pregunta, y por último esperamos que haya preguntas del público para poder distribuirlas entre nuestras invitadas y extraer algunas conclusiones de este espacio. Así que entonces vamos a empezar con Jessica Patiachi. Vamos a presentar a Jessica. Muy posible quienes nos están siguiendo y escuchando la conocen, la han visto, pero vale la pena que podamos recordarla. Jessica Patiachi es lideresa comunitaria indígena del pueblo Harakput. Jessica, me corriges por favor si estoy pronunciando bien el nombre de tu pueblo, de la región de Madre de Dios en la Amazonía peruana. Jessica aprendió de los ancianos de la comunidad las tradiciones orales Harakbut, las de su pueblo, a quienes recuerda y respeta siempre que tiene la oportunidad. Son ellos quienes inspiran su trabajo como docente bilingüe, escritora, artista visual y defensora de la cultura forestal Harakbut. Jessica también es miembro de la Pastoral Indígena del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado.
hizo el discurso en defensa de la Amazonía en la visita oficial del Papa Francisco a Puerto Maldonado en 2018. Fue también participante y auditora en el Sínodo Especial para la región panamazónica en el 2019. Actualmente también es miembro de la presidencia de la Red Eclesial Panamazónica REPAM en la función de consejera. Mucho gusto, Jessica. Es una alegría tenerte acá. Entonces, pues, quisiéramos, Jessica, poder escucharte, poder entender desde tu lugar, desde tu orilla, desde el trabajo con las comunidades, ¿cómo es que se está viviendo esta sinodalidad? Recordemos que sinodalidad es caminar juntos. ¿Cómo es que se está viviendo esta nueva forma de servir a la iglesia en el cuidado de nuestra casa común, en el cuidado de los pueblos y los territorios amazónicos? Jessica, mucho gusto y estamos en tus manos. Bien, no sé si me escuchan bien. Doy a Jessica Patiachita Yori, ingeniera y chapaga pues buena. Uy, Papa Francisco Amonoine a Roma, a Chapa y a Sínodo Amazónico. Bien, mi nombre es Jessica Patiachita Yori, ya hizo la presentación Aura Patricia de SEAMA. Entonces, bueno, voy a comentar un poco. Creo que ya no hace falta una presentación, por si después me preguntan, estoy atenta a las preguntas. La lengua que hablo es la lengua arácnido, soy de Perú, la región Madre de Dios. Y bueno, primero es como que todo es nuevo para mí, les comento, ya para llegar un poquito al sínodo. Antes estoy segura que en la historia de toda la Iglesia Católica siempre hubo muchos sínodos respecto a muchos temas, pero ¿qué particular? ¿Por qué hace que este sínodo sea especial? Porque por primera vez en la historia, ¿no?, participan miembros de pueblos originarios. En este caso, mi persona ha participado. Esto marcó un hito, ¿no? Tanto para la historia de la iglesia como también para la historia del pueblo arácnido y la historia de los pueblos indígenas, ¿no? Jamás se había visto que la participación de personas comunes y corrientes como yo, personas comuneras de pueblos tan alejados, participen en un sínodo. Entonces, explicar a mucha gente que es un sínodo, para mí también era algo nuevo, no sabía de qué se trataba, solo sé que llegó una invitación especial para mí, de parte del Papa Francisco. Tampoco mi sueño fue ir ahí, simplemente son cosas de la vida que pasan, me tocó estar en esa situación y yo ya le conocía al Papa Francisco. Ustedes sabrán en el discurso que di, y ahí en resumen no se le podía decir mucho porque tuve 2 minutos y medio, pero en ese poco tiempo traté de resumir todas las injusticias, todo lo malo que estábamos pasando a nivel de toda la Amazonía. Y el poder dar más detalle de esta problemática en este sínodo a mí pues me ayudó mucho, ¿no? Estar frente a tantas personas muy importantes, por supuesto, a distintos hermanos de pueblos originarios. Les cuento esta experiencia porque nunca se había visto, al menos en mi pueblo, no. Entonces, ¿por qué el Papa Francisco daba la mirada a la Amazonía? ¿Por qué al pueblo arácnido? ¿Por qué a otros pueblos? ¿Por qué a los pueblos indígenas? Entonces, y es más, ¿no? Estar en el sínodo, yo como lo dije a la prensa, entonces sí, ¿cómo el Papa iba a convocar a hablar del sínodo amazónico sin los amazónicos, sin los pueblos indígenas? No tenía razón de ser.
y porque pudieron haber ido muchos expertos amazónicos, pero no es lo mismo, ellos no conocen, no palpan la realidad, así como nosotros, ¿no? Que sufrimos en carne propia, son nuestros abuelos que han sido sobrevivientes de muchas crueldades, injusticias, inclusive lo siguen siendo. Participar en este sínodo, a grosso modo, ha sido de gran importancia. En las intervenciones que hemos tenido, bueno, respecto de forma personal, me gustó mucho que no me discriminaran, por ejemplo, ¿no? En todo este tiempo de mi vida, una de las cosas que he batallado mucho como persona, como mujer indígena, como profesional indígena, ha sido siempre con la discriminación, ya sea en todas sus facetas que tiene la discriminación, y yo creí que estando en el sínodo pues iba a estar ahí solamente para escuchar, para ver, pero no pensé que iba a ser yo la protagonista, una de las protagonistas más que iba a ser. Entonces eso me impactó mucho, que el Papa desde la primera vez que inauguró diga que acá estamos para escuchar a los pueblos originarios, ¿no? Y eso me impactó mucho, que nos dé todo el tiempo que les pedía, más que todo a otros cardenales, a otros sacerdotes, que estemos atentos a que lo que van a decir los pueblos, ¿no? Lo que dicen los hermanos. Nos tuvo un trato muy especial, me sentí muy bien, vi a un Papa muy cercano, muy hermano, o sea, venías, tocaba la hora del lonche y podías pasar con él, conversar, y también tomaba cafecito con él. Entonces fue algo extraordinario, porque siempre había escuchado, ¿no? Desde muy pequeña, que como que el Papa era algo inalcanzable, que era una persona muy difícil de acceder, y los que estuvimos ahí fuimos privilegiados, mucho menos coger y que haga cola con nosotros y que pueda recibir su lonche. Esa humildad que caracterizaba marcó mucho en mi persona. Y esto, ¿por qué Jessica nos cuenta de esto? ¿Qué tiene que ver con la sinodalidad? Se preguntarán ustedes, ¿no? Sí tiene mucho que ver, porque si el Papa Francisco tiene muy claro lo que quiere para la Amazonía, el giro que tiene que dar la Iglesia respecto a la Amazonía, así como el Papa lo está entendiendo, lo debe entender los que vienen detrás y hasta el último laico. Porque si no seguimos la secuencia que hace el Papa, ¿ya? Vamos a estar en el lado opuesto, vamos a seguir pensando que aún se tiene que manifestar lo que se quedó en el Concilio de Trento, y no, o sea que los feligreses, que otras personas son los que tienen que ir a la iglesia, son los que tienen que estar a su disposición. Y con este gesto que yo he podido ver, muchos más, sin mencionar, también tengo que rescatar lo que menciona, ¿no? Antes de eso existía ya la encíclica Laudato Si, que el Papa Francisco escribió. Ya eran como pequeñas pautas que se preparaba, ¿no? Frente a esto. Fue muy importante participar, y creo que también esto es importante que lo captemos, lo tengamos bien en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque aún a muchos sacerdotes, a muchos religiosos, a muchas congregaciones, les cuesta entender de que la Iglesia Católica ya no es como fue hace 100 años, como fue miles de años, no. Se está transformando. Y hablar la Iglesia acá en la Amazonía, inclusive es un poquito más complejo, que creímos que ningún líder lo iba a entender. El Papa Francisco lo está entendiendo muy bien.
comprende, siente. Entonces, en el sínodo yo sentí que el Papa sí estaba, pero que tenía muy pocos soldados a su favor y que mucha gente aún le costaba entender. Inclusive había comentarios, ¿por qué la Amazonía? Si hay tantos problemas en el mundo, ¿por qué justo se tiene que hablar de la Amazonía? Y me llamó mucho la atención y también me puse muy triste porque después de haber conversado todos los problemas, hasta ver un poquito desde la iglesia qué posibilidades de solución se podría dar desde la iglesia, se plasmaba tanto. Y ya un día antes se tenía que terminar con un documento final y para eso se llevaba a votación. Tenía miedo de que todo lo que habíamos dicho nosotros, todo lo que se había manifestado en el sínodo, se quede en la nada, ¿no? Y no era justo. Entonces, al ver distintas actitudes de muchos sacerdotes que aún les costaba, no estaba el Espíritu Santo dentro de ellos, como que estaban enceguecidos. Entonces, tuve la oportunidad de conversar con el cardenal, con mi cardenal, bueno, en este caso con el cardenal peruano, el cardenal, no me acuerdo, el cardenal Barreto. Le dije, mira, señor cardenal, estoy muy molesta, yo quisiera saber por qué estoy acá, por qué me han traído, porque siento que si hay que aprobar un documento, al parecer va a quedar en la nada, no veo que los otros sacerdotes o las otras personas se sensibilicen ante la problemática que está pasando en la Amazonía. ¿Qué caso tiene que yo haya venido? De verdad, yo ya quiero regresarme, le dije eso, ¿no? Si hay alguna posibilidad de adelantar mi viaje. Y pues trató de calmarme y le dije, no sé. Yo siento que la Amazonía es como, haciendo una metáfora, como Jesucristo y algunas personas que veo ahí, veo como a Caifás y a Anás, le dije, ¿no? ¿Qué hicieron? Fuera de apoyarle, inclusive ellos llevaron a votación para que mande a la crucifixión. Y no creo hacer esa metáfora porque es muy fuerte, pero sin embargo lo estoy sintiendo así. Y trató de hacerme calmar, porque si bien es cierto, por primera vez estábamos ahí, mujeres indígenas y otros indígenas que estábamos ahí, quienes éramos nosotros para llevar esta voz, y seguramente ellos tenían razón, pero no quería entenderlo así. Yo creo que si estábamos ahí y ya planteamos la problemática que estaba pasando con los pueblos indígenas, tenía una razón de ser. Entonces, yo en mi última intervención que hice frente al Papa Francisco, en los minutos excedentes que me tocó, pues le manifesté que yo sentía que el Papa estaba solo. Le agradecí de antemano que en el discurso me haya escuchado y también le dije que siento que tú estás remando solo. Esto lo hacía la intención de que los demás sacerdotes y cardenales reflexionen, ¿no? Que no hacía falta un motín, por así decirlo. Al contrario, tenían todos que ayudar a remar la canoa amazónica. Entonces le dije que es necesario, yo veo que usted sí está remando solo y otros solo le observan. Pero no está solo, Papa Francisco. Los pueblos indígenas estamos contigo y sí vamos a remar juntos, ¿no? Y creo que caló mucho en muchas personas que aún no podían creer esto. Eso en realidad tiene un mensaje profundo, ¿no? Y qué bueno que muchos lo hayan entendido. Luego, finalmente se aprobó el documento final
y luego ya producto de eso vino la querida Amazonía, ¿no? Que es la otra encíclica que habla propiamente de la Amazonía. Y ahí hay pautas muy grandes donde ahora el Papa no solamente te está diciendo, oye, me parece, no. Ahora como que es una obligación tuya entender estos contextos y poder caminar juntos. Entiendo que la Iglesia cometió muchos errores, pero también entiendo que no debemos quedar todo el tiempo en la protesta, en quejarnos, en lamentarnos. Si bien es cierto, no hay que olvidar la historia para no repetirla, pero también el presente y el futuro nos da la oportunidad de poder cambiar, de poder no repetir lo mismo, lo que habíamos hecho antes para no lastimar, sino a partir del error construir nuevos caminos. En ese entender, como que ya veo que sí están queriendo seguir lo que el Papa Francisco menciona, ¿no? En este contexto. El caminar juntos implica justamente caminar juntos. Valga la redundancia. ¿El por qué digo esto? Porque el misionero, el laico, el religioso que está en las poblaciones o que se adentra a la Amazonía tiene que entender que ellos no vienen con la receta mágica de decir, ah, ya, pues bueno, mira, yo soy religiosa, yo soy laico, y tú, hermano indígena, yo te traigo la receta, acá vengo con mi varita mágica y vamos a hablar de Jesús. No, eso no. Lo que el Papa Francisco entendí, hace ya tiempo mencionaba en una de las Semanas Santas, sean pastores con olor a oveja. Y eso tiene mucho, podríamos discutir mucho. Entonces, nos está diciendo, o les está diciendo a ustedes, feligreses, laicos, religiosos, de que ya no hace falta traer esa receta mágica. ¿Por qué? Porque simplemente no funcionó. Lo que tienen que hacer es escuchar al hermano. Y esta sinodalidad ha hecho de que realmente nos escuchen. Así como a mí me han escuchado y a otros hermanos en el sínodo, también les está diciendo el Papa Francisco que nosotros, que ustedes, ya, laicos y todos, tienen que escuchar al hermano indígena. Ellos tienen su forma de ver el mundo, tienen su cosmovisión, tienen su espiritualidad, ya. Tú también la tienes y tenemos que aplicar la interculturalidad de religiones. Yo traigo lo mío, pero no tengo por qué imponer a otras culturas. Yo también, como Arahmut, conozco lo tuyo, respeto lo tuyo, pero también respeta lo mío. Entonces, como Cristo y mi religión y en mi cultura tenemos un objetivo común, que tenemos que cuidar toda la creación, que tú le llamas creación, yo le llamo vida plena, mi casa, mi bosque. Entonces, debemos cuidarla. Nos une algo en común, por supuesto. Eso te hace mi hermano. Porque si bien es cierto, no eres Arahmut, no eres indígena, pero tienes el pensamiento de que esta es obra de Dios y la debemos cuidar, que es los bosques, la Amazonía, es que está desangrándose y tantos problemas que está pasando. Te conmovió eso. Ha pasado mucho tiempo, pero te está conmoviendo. Entonces, nosotros los de que en primera mano palpamos esta realidad, te estamos diciendo, hay que caminar juntos. Tenemos un solo norte, el de proteger los bosques, como el Papa Francisco lo llama la casa común. Ese caminar no va a ser fácil porque primero hay que entender al otro hermano. Hablé un momento de la interculturalidad. La interculturalidad no es que yo vengo, te explico lo mío y te impongo lo mío. No, la interculturalidad es así, como que yo tengo que entender al hermano Awajún, al hermano afrodescendiente, a otros pueblos más, sin perder mi esencia. Tampoco tengo que imponer lo mío, ¿no? Yo no puedo ir y decir, Papa Francisco, mira, nosotros tenemos, desde nuestra cosmovisión, creemos en el árbol de Anamey, y tú sí o sí tienes que creer. ¿Por qué? Porque estaría imponiéndole. Pero
Si hay algo en común que tenemos con él, pues trabajemos juntos. Entonces, la iglesia ya no tiene que estar divorciada con los pueblos indígenas, ni tiene que ser esta relación tóxica. Al contrario, tenemos que canalizar, tenemos que conversar para poder caminar juntos. Ahora, hasta ahí, ¿cómo está yendo? Sí, a mí me parece que hay un avance, quizás como se quisiera, no, pero ya hay un avance. Y el primer avance es que al menos entiendas este pensamiento de que la iglesia ya no es lo mismo como hace 30, 50 años. Si hablamos más la iglesia con rostro amazónico, debemos entender qué implica esto. Cuán importante es escuchar al otro hermano, cuán importante es ayudar al hermano. Y entonces, tenemos un aliado principal que es el Papa Francisco, tenemos un aliado, que es en este caso la institución que es la iglesia, entonces debemos caminar bajo un mismo norte. Qué bueno que el Papa ya lo entendió, aunque muchos no lo estén entendiendo, ahora tienes la obligación de hacer esto, porque si ya el Papa Francisco no estarás esperando que te jalen las orejas, ¿verdad? Entonces, debemos caminar. Antes de culminar esta exposición, decirle a la REPAN, a SEAMA, a CLAR y a otras instituciones involucradas y por supuesto a laicos, ¿no? Y a otros feligreses más, que al menos mi persona está muy contenta de que muchos corazones entiendan que la Amazonía está ensangrentada, ¿no? Y no nos quedemos solamente orando en las iglesias mientras el otro hermano, ¿no?, sufre. Debemos ser partícipes, no cómplices, no solamente mirar de testigos, sino protestar también. Hay que saber indignarnos. Y frente a eso, la oración ayuda mucho, que muchas instituciones aliadas colaboren, por supuesto, ¿no? Hablamos mucho de la parábola del buen samaritano. No seamos el primer personaje que apareció, ni el segundo, ¿no? Que seamos indiferentes. Nos llama muy bien a la reflexión de que seamos, ¿no?, ese samaritano que acojamos sin pensar que si tú eres de tal religión, que si, bueno, tú eres de tal organización indígena, no. Que todos busquemos un objetivo común, que es de proteger, ¿no?, estar a favor de los derechos humanos que tan dañados están por acá o no se cumplen. Entonces, yo creo que ese es un paso importante. También decirles a las instituciones que ya están entendiendo de que esto no es un proyecto a corto plazo ni a mediano plazo, que bueno, como SEAMA, como REPAN, llega diciembre y tengo que hacer mis informes y yo decir, ya yo alcancé a tal. No, esto no es una carrera. La sinodalidad habla de caminar juntos, no es una carrera de quién hizo más y qué institución hizo menos. No, la Amazonía es compleja y no hay una receta donde te diga, mira, este es el camino. Estamos encontrando recién el camino, estamos abriendo trochas. Por lo tanto, a veces nuestras expectativas de poder llegar a las personas puede ser muy alta. Nos podemos deprimir. Bueno, ¿por qué les comento también esto? Porque vi en Perú, bueno, que fue una organización allá, no es venir, te ayudo, te doy y ya solucioné, no es eso. Es un acompañamiento a largo plazo. Entonces, tu presencia en un día para otro no va a solucionar el problema. Al contrario, ¿no? Y a veces traemos desde nuestro chip lo que creemos que la solución va a ser así, sin entender el contexto, sin entender a profundidad los problemas que pasa cada pueblo, ¿no? Entonces, la Amazonía es compleja. Tampoco nos desanimemos por eso, porque no es un trabajo imposible. Poco a poco
ese caminar juntos, que se habla en la sinodalidad, va a ser posible con mucha fe, con mucha empatía, con mucha solidaridad, tener mucha capacidad de escucha y también el cada día canalizar alianzas, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho mismo que yo esté acá, Tania también esté acá en estos espacios, ya dice mucho, ¿no? Antes, ¿qué vas a poder encontrar a un indígena en estos contextos? Y si se realizaba este tipo de eventos presenciales, siempre era con la cúpula de, bueno, ¿quiénes son los expertos? Yo no soy teóloga ni nada, no entiendo mucho de esos temas, pero sí entendí cuando pude hablar con el Papa Francisco, cuando leí la encíclica Laudato Si, que él es mi hermano. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo en común, el cuidar la casa común. Y el cuidarlos no solamente es ir, no, hay muchas formas de cuidar. El hecho mismo de que generemos conciencia, el hecho mismo que nos indignemos, el hecho mismo de que haya un cambio como persona frente a los problemas que está pasando la Amazonía, ya es un gran paso. Ya estamos caminando en sinodalidad. Muchas gracias. Jessica, muchísimas gracias a ti por tu compartir, por tu honestidad, por tus palabras. A quienes están entrando a este webinar, queremos contarles que estamos conmemorando los 2 años del Sínodo Amazónico. Convocamos a este espacio la Red Eclesial Panamazónica, la Confederación Latinoamericana de Religiosos y la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Jessica nos ha contado, nos ha dado unas palabras muy claves. Por ejemplo, nos ha contado que hace 2 años se vivió un hecho inédito, un hecho histórico, tanto para la Iglesia Católica como para los pueblos indígenas, y es que juntos se hayan encontrado en un sínodo, porque esto no había ocurrido. Muchos sínodos sí se habían dado, pero nunca que se hubieran encontrado las altas autoridades eclesiásticas en un diálogo horizontal de escucha y de encuentro con los pueblos amazónicos. Jessica nos habla de la coherencia, nos insiste en el caminar juntos, y cuando se habla de caminar juntos es dar la voz, dar la participación, con alta escucha, con alto sentido de encuentro. Jessica también nos quiere invitar a conocer los distintos sentidos de territorios que tiene el Amazonas. Tal vez, Jessica, la sinodalidad es como el mismo río Amazonas, ¿no? Que en algún momento puede ser tranquilo en su navegabilidad, pero en otros momentos muy caudaloso y muy difícil de atravesar. Es un gran reto, es un gran desafío apostarle a este giro, como tú dices esto es un giro, y es verdad, Jessica, es una transformación de la Iglesia Católica de América Latina y específicamente del territorio amazónico, que le brinda una nueva luz, una nueva mirada a la Iglesia universal. Y cuando hablamos de transformación, estamos hablando de hacer algo que no ha existido hasta el momento. Es distinto al cambio, ¿no es cierto, Jessica? No es cambiar, sino transformarnos, convertirnos como se dice desde la teología. Así que Jessica nos invita a remar juntos con mucha paciencia, con mucha perseverancia, porque no es fácil, porque todavía no hay todas las comprensiones. Nos dice que en este caminar y remar juntos se debe dar la interculturalidad, que es muy distinto a imponer las culturas, que es muy distinto a llegar con paradigmas, si acaso, académicos, externos. Se trata entonces de precisamente apostarle a este proceso al que el Papa después en su exhortación querida Amazonía nos invita, que es amar la Amazonía y amarla con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu, mirando al otro, con el corazón abierto. Jessica, muchísimas gracias. Ahora vamos a mirar si hay preguntas para ti y le vamos a dar la palabra a Julio porque tenemos más invitados.
Bueno, muchas gracias, Jéssica, Aura, sin duda, entre en nuestro corazón. El presente y el futuro nos dan la oportunidad de mejorar. Por isso, caminemos, participemos juntos nesta igreja sinodal, desde a Amazônia, com a América Latina e com todo o mundo, por uma igreja sinodal, na comunhão, participação e missão. Então, sem dúvida, isso nos motiva muito nesse nosso caminhar, de certa maneira. E aqui vamos a alguns saludos, sim? Desde a querida Amazônia, tantos que nos acompanham, também de outras regiões, de Venezuela, de Chile, de Brasil, de Colômbia, Equador, Bolívia, Peru, Espanha, Itália, Portugal, Alemanha, México, Nicarágua, Estados Unidos, de muitas partes. Graças por ingressar com nós nesta nossa barca amazônica. E, sem dúvida, esse é um motivo muito forte para estar aqui. Então, agora vamos dar seguimento a esse nosso caminho. Deje seus comentários, perguntas no Facebook para Jéssica e também para nossos participantes. Então, agora, vamos a escuchar o cardenal Cláudio Umes. Tuvo uma impossibilidade neste momento em sua agenda, pero nos ha generosamente gravado um vídeo onde ele, como fray franciscano, vou falar em português agora, assim que ele vai falar também em português. Dom Cláudio Umes, o cardenal Umes, é um frei franciscano, prefeito emérito da Congregação para o Clero, arcebispo emérito de São Paulo. Também desempenhou diversos cargos nos organismos e dicastérios do Vaticano. Participou do conclave, de abril de 2005, que elegeu o Papa Bento XVI, e do conclave de março de 2013, que elegeu o Papa Francisco. Em 2011, ele foi nomeado como presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia, da CNBB, onde começou a visitar pessoalmente diversas dioceses, prelazias, para conhecer de perto a realidade amazônica. A partir daí, foi um dos impulsores da fundação da REPAM, a Rede Eclesial Panamazônica, em 2014, onde ele foi presidente nos primeiros 6 anos. Foi nomeado pelo Papa Francisco como relator do Sínodo dos Bispos para a região amazônica, que foi celebrado justamente faz 2 anos, em outubro de 2019. E atualmente é o presidente da CEAMA, Conferência Eclesial da Amazônia. Então, Dom Cláudio nos enviou esse vídeo falando desse caminho sinodal da igreja na Amazônia e do caminho que vem realizando a CEAMA e as diversas instituições eclesiásticas nos últimos 2 anos. Celebrando os 2 anos do Sínodo para a Amazônia, eu gostaria de lembrar o seguinte. Primeiro, nunca devemos olvidar que todo processo eclesial na história supõe da parte de seus membros a conversão a Jesus Cristo e a sua Igreja. Essa conversão, por sua vez, nasce do encontro forte, pessoal e comunitário com Jesus Cristo, assim como aconteceu com seus primeiros discípulos. Foram os 2 discípulos de João Batista que passaram a ser discípulos de Jesus. O Evangelho de João nos diz que, depois de Jesus ser batizado por João Batista, no dia seguinte, ele passou de novo por aí. E João Batista, vendo Jesus, exclamou: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos de João Batista, ouvindo isso, se levantaram e foram atrás de Jesus, perguntando-lhe onde morava. Jesus, então, os convidou para irem com ele e os recebeu em sua casa. Ficaram ali com ele o restante do dia.
No final, saíram dali totalmente transformados, encantados, felizes, com a certeza de terem encontrado o Messias, decididos a segui-lo para onde quer que ele fosse e prontos para dar a vida por ele. Haviam se tornado seus discípulos. Como discípulos, sentiram um fogo novo em si, que os levou a ser missionários. Um deles, André, foi em busca de seu irmão Simão, que depois se chamou Pedro. Ele anunciou: encontramos o Messias, venha e veja. Pouco mais tarde, Filipe trouxe a Jesus Natanael. E assim por diante. Assim foram os primórdios da igreja. E nós, hoje? Sim, também cada um de nós, e a comunidade como tal, deve também hoje passar de alguma forma sempre por esse processo de conversão originária. Tornar-nos discípulos missionários de Jesus, que investem tudo nele. Encontrar Jesus, que acende em nós um fogo novo e devorador. Contudo, realizada a conversão, também a nossa, ela precisa ser constantemente retomada e alimentada durante a vida. E ela é alimentada por ação do Espírito Santo, na oração, nos sacramentos e na prática da misericórdia. A misericórdia em 1000 formas e oportunidades no cotidiano da vida. Por que estou insistindo nisso? Porque se isso falta, a nossa ação missionária na Amazônia será fogo de palha e não terá nada de eclesial, sinodal ou pastoral. Então, a cisânia venceria o trigo. Alimentado pela conversão eclesial, o caminho sinodal da Igreja na Amazônia hoje se enraiza e se fortalece. De fato, na Amazônia, a Igreja hoje convoca não apenas os bispos como agentes de processo, mas também as outras categorias do povo de Deus, ou seja, presbíteros, diáconos, religiosos e leigos. A Igreja passa a ser participação e comunhão, não como um favor para os não-bispos, mas como vocação recebida de Deus, que pelo batismo nos conferiu o sensus fidei, o sentido da fé. Todo esse processo gerou também no CELAM, sob estímulo do Papa, a decisão de enveredar pelo caminho de uma Assembleia Eclesial Latino-Americana, no lugar de uma 6ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho. Essa Assembleia deverá convocar não apenas bispos, mas todas as demais categorias do povo de Deus. Assim também ela representará uma inovação na Igreja Mundial, hoje, e reforça a grande reforma da Igreja querida pelo Papa e assinalada na sua encíclica Evangelii Gaudium.
Quando olhamos para trás na história contemporânea, podemos ver que todo esse processo, na verdade, está realizando o que nos ensinou o Concílio Vaticano II sobre a Igreja como povo de Deus. Segundo ponto. Outra realidade importante nesse processo atual da Igreja é o reconhecimento canônico da Conferência Eclesial da Amazônia, a SEAMA, da parte do nosso amado Papa Francisco. Foi um avanço gigantesco. De fato, segundo registra uma nota da Congregação para os Bispos de 20 de outubro passado, na audiência concedida ao prefeito da Congregação para os Bispos, o Santo Padre erigiu canonicamente a Conferência Eclesial da Amazônia como pessoa jurídica pública eclesiástica, dando-lhe o escopo de promover a ação pastoral comum das circunscrições eclesiásticas da Amazônia e de incentivar uma maior inculturação no mencionado território. Com esse reconhecimento, todos nós que estamos envolvidos hoje na aplicação do sínodo no território, nos sentimos profundamente gratos ao Santo Padre, felizes e fortalecidos no trabalho. Eu gostaria de dizer a todos e todas que este momento histórico desta eleição canônica nos reconvoque para o trabalho, nos inspire e alargue nosso coração, pois não temos mais dúvida de que o Papa olha para a nossa missão na Amazônia, se alegra com os avanços e, por assim dizer, amarra nesse poste firme da SEAMA tantos sonhos seus. Além disso, convém não esquecer que sempre trabalhamos em rede, como nos lembra a memorável e sempre mantida prática da REPAM. Não nos isolemos uns dos outros. Tudo isso não é apenas riqueza para a Igreja latino-americana, mas oferece também, como sabemos, oferece ao Papa a oportunidade de criar, em outras partes do mundo, conferências eclesiais. Terceiro ponto. O reconhecimento da SEAMA e um de seus escopos, definido pelo Papa, o de promover a ação pastoral comum das circunscrições eclesiásticas da Amazônia, lhe confere também a força para convocar as conferências episcopais nacionais dos 9 países amazônicos. Para os responsáveis dessas conferências episcopais, certamente não é tão simples entrar na metodologia sinodal. E, no entanto, é importante que elaboremos o plano de pastoral de conjunto com eles, para que a SEAMA possa ordenadamente promover o processo pastoral e sinodal na aplicação do sínodo no território. De fato, já estamos bastante avançados na elaboração deste plano. E nesse trabalho também nos ajudam a REPAM, a CLAR, as Caritas, a Comissão de Bispos para a Amazônia no Brasil e outras instituições eclesiásticas ou não, que se aliam conosco, especialmente dos indígenas. Outro escopo da SEAMA definido pelo Papa é
incentivar uma maior inculturação da fé no citado território, na Amazônia. A inculturação da fé foi desde os primórdios da Igreja uma questão candente e processada com dificuldade. O Santo Papa João Paulo II, na sua encíclica Redemptoris Missio, ensina, cito, as comunidades eclesiais em formação, inspiradas pelo Evangelho, poderão exprimir progressivamente a própria experiência cristã em modos e formas originais, em consonância com as próprias tradições culturais, embora sempre em sintonia com as exigências objetivas da própria fé. E ele cita o apóstolo Paulo, que com energia defendia na igreja primitiva o direito dos pagãos de não se submeterem à lei mosaica, mas inculturar a fé cristã nas suas culturas pagãs. E acrescenta, a partir desse momento, a igreja abre as suas portas e torna-se a casa onde todos podem entrar e sentir-se à vontade, conservando as próprias tradições e cultura, desde que não esteja em contraste com o Evangelho. Ora, a SEAMA já está promovendo essa inculturação, tendo formado já inclusive uma comissão para tal, já em atividade. Inculturação, como sabemos, demanda processos longos, a médio e longo prazo, que envolverá gerações futuras inteiras. E termino agradecendo a Deus que nos convocou por seu Espírito, enviando a todos e todas o meu abraço fraterno. Nossa, muito obrigado, Cardeal Dom Cláudio Umes, né, por essas palavras que alentam o nosso coração e nos fazem ver que seguimos caminhando juntos. Portas se estão abrindo, renovações estão chegando, o Espírito está soprando, que nos deixemos iluminar por esse Espírito que nos ilumina, nos fortalece sempre e que nos ajuda em todos os momentos da nossa vida. O Cardeal Cláudio Umes já dizia umas coisas importantes. Nunca devemos esquecer, né, que o processo eclesial na história supõe da parte dos seus membros a conversão a Jesus e à Igreja, né? Não é uma conversão, por sua vez, que nasce do encontro forte, pessoal e comunitário com Jesus Cristo, assim como aconteceu com os primeiros apóstolos. Esse processo que o Sínodo insistiu, o documento final, da conversão, que é necessário em todas as suas dimensões. Cada um de nós e a comunidade como tal deve também, hoje, passar de alguma forma por esse processo de conversão originário. Alimentado pela conversão eclesial, o caminho sinodal da Igreja na Amazônia hoje se enraiza e se fortalece. E todo esse processo gerou também, no CELAM, agora neste momento na Igreja Universal, sob o estímulo do Papa também, esse processo da Assembleia Eclesial Latino-Americana e para esse sínodo sobre a sinodalidade. Outra realidade importante nesse processo atual da Igreja é o reconhecimento canônico da Conferência Eclesial da Amazônia, da SEAMA, por parte do Papa Francisco, como uma pessoa jurídica pública eclesiástica, dando-lhe o escopo, como diz o Cardeal Ume, de promover a ação pastoral comum das circunscrições eclesiais da Amazônia e de incentivar uma maior enculturação no mencionado território. E, por último, Dom Cláudio nos lembra que o Papa lhe confere também força para convocar as conferências episcopais nacionais dos 9 países amazônicos, para que elaboremos juntos, né, como diz, esse plano de pastoral de conjunto para toda a região, ordenando de maneira especial e promovendo o processo pastoral e sinodal
na aplicação do sínodo no território. E nesse processo ajudam a REPAM também, a CLAR, as Cáritas, o CELAM, a Comissão dos Bispos para a Amazônia do Brasil, tantas instituições eclesiásticas, inclusive outras não eclesiásticas, né? Especialmente dos povos indígenas. Então, nesse momento, a SEAMA já está promovendo essa enculturação. Então, sigamos caminhando juntos. Então, muito obrigado, Dom Cláudio, de verdade, por nos animar nesse processo. Seguimos aqui, recebemos muitos e muitos comentários. Vai enviando também suas perguntas aí. Muitos agradecem a Jéssica pela participação. Muito obrigado. Você é uma inspiração para todos nós. Monsenhor Rafael Kobe, allá desde Ecuador, sí, vicepresidente de la REPAM. Jéssica, gracias por su testimonio claro y valiente desde tu realidad indígena. El sueño de nuestra Amazonía sigue siendo realidad ao reconocer esse sínodo amazônico, onde todos participamos juntos. Damos graças a Deus, porque seu Espírito, vemos que sigue conduzindo hacia águas mais profundas em favor de uma igreja fraterna e sinodal. E há muitos outros, graças por seus testemunhos, e seguimos caminhando juntos. Então, nesse momento de rolar a palavra com Aura, que vai passar no nosso terceiro momento deste nosso webinar. Ahora contigo. Gracias, Julio. Si la iglesia quiere tener futuro, debe ser una iglesia sinodal. Nos dijo el cardenal Claudio Gómez recientemente en un encuentro entre las presidencias y secretarías de la REPAM y de la SEAMA. Y hoy estamos conmemorando los 2 años del sínodo amazónico. Y lo queremos hacer con diversas voces, y voces muy importantes, como la de 2 mujeres que han estado aquí conversando con nosotros. Ya escuchamos a Jessica Patiachi, que nos habló desde su territorio, Madre de Dios, Perú, y ahora vamos a dirigirnos a Bolivia. Vamos a encontrarnos con Tania Ávila. Tania, mucho gusto, gracias por aceptar esta invitación, por encontrarte acá con nosotros y por brindarnos tu mirada en este camino, porque vamos en camino. Me va a permitir presentar a Tania y ya los dejamos con ella. Tania Ávila Meneses es laica, boliviana y descendiente del pueblo quechua. Tiene licenciatura en Teología y estudios en Misionología de la Universidad Católica Boliviana. También tiene formación en semiótica para la comunicación intercultural y en facilitación metodológica sobre diálogo y transformación de conflictos. Es consultora independiente con experiencia en gestión de espacios formativos en asuntos de diálogo intercultural, ecología integral, sinodalidad y teología desde los pueblos. Es voluntaria en instituciones como la Red de Teólogas Amerindia, como coordinadora en Bolivia. La Comisión de Ecología Integral de la Confederación Latinoamericana de Religiosos, CLAR, que está hoy presente, convocando también este encuentro, y la Comisión de la Vida Religiosa de la Plataforma de Acción Laudato Si. El Eje de Pueblos Indígenas Red Panamazónica REPAM, quien también está presente en este encuentro, y el Núcleo de Mujeres REPAM como coordinadora. Participó como auditora en el Sínodo para la Panamazonía. Tania, mucho gusto. Queremos darte la palabra y preguntarte desde tu mirada como Tania, como mujer indígena, como mujer que está en Bolivia, ¿cómo ha sido este camino, Tania? Primero el sínodo amazónico, ahora en camino, pasando por la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, ahora vamos a otro puerto que es el sínodo sobre la sinodalidad. Tania, ¿cuál ha sido tu perspectiva? ¿Crees que la exhortación apostólica de Querida Amazonía y el documento final del sínodo ha brindado esos nuevos caminos, esos nuevos senderos para caminar juntos con, para y por el territorio amazónico? Sí, ahora sí creo que ha habido una fuerte inspiración. Muchas gracias primero por la invitación, por poder compartir y poder dialogar entre nosotros, entre nosotras, ¿no? Me encanta escuchar a Jessica porque tiene una mirada tan
tan puntual en todo el proceso, siendo parte de todo este camino. Con respecto a lo que planteamos, esto del Sínodo para la Panamazonía, la Asamblea Eclesial ahora, en plena etapa de elaboración de documento, el inicio del Sínodo sobre sinodalidad. Hace 2 años, cuando, más o menos por esta misma fecha, cuando estaba terminando el Sínodo para la Panamazonía, yo hacía referencia a que el sínodo es como un tejido, todo el proceso sinodal, ¿no? Y este tejido deja hilos sueltos para lo que vaya a venir después. Y creo que esos hilos sueltos justamente ahora se están entretejiendo en lo que es la asamblea sinodal, la asamblea eclesial y el proceso de sínodo sobre sinodalidad. Voy a compartir con ustedes mis sentipensares en clave de símbolos porque a mí me ayudan a no dejarlos estáticos en un texto, sino a ver que es parte de un proceso que siempre está en continuidad, que siempre se está renovando. Y en ese sentido, creo yo que esta interacción entre Sínodo para la Amazonía, Asamblea y Sínodo sobre sinodalidad es como la interacción que se genera en el cruce de los ríos. Y voy a compartir con ustedes la imagen de un río. Entonces, para mí, estos hilos que han dejado sueltos el tejido de la sinodalidad, sueltos para seguir tejiéndose desde distintas experiencias, son como los ríos que van siendo afluentes al río Amazonas, en este caso la asamblea eclesial, que abre la mirada desde el territorio amazónico a todo el territorio latinoamericano y del Caribe. Hace el ejercicio de escuchar a un territorio mucho más amplio, a mayor cantidad de personas, y el sínodo sobre la sinodalidad es también un afluyente que va haciendo camino para ser una iglesia sinodal y poder convertirnos en ese nosotros inclusivo que nos propone también Fratelli Tutti. Entonces, todo este proceso que estamos viviendo es como un gran río, pero sin romantizar el río. ¿Por qué? Porque un río tiene primero el trabajo de unir diferencias, porque los ríos traen las voces diferentes de quienes están habitando los bordes del río, de quienes navegan en ellos. Y esas voces diferentes que viene cantando el río se tiene que unir con otros ríos y van a ser una polifonía de voces. Pero no es que sea algo muy simple, es complejo, porque las aguas diferentes van a entrar en contradicción, van a crear tensión, pero depende cómo se vaya gestionando este encuentro intercultural para que esas aguas se puedan unir y puedan ir nutriendo todo lo que van tocando a su paso. Y que no sean desbordes destructivos, sino que sean desbordes creativos. Y en esos desbordes que son creativos, en esa unión de ríos, creo que el documento final del Sínodo para la Panamazonía y también la querida Amazonía tiene su rol, su inspiración, está empujando algo. Pero no hay que olvidar lo que nos decía el Papa, ¿no? Que el espíritu siempre, que el protagonista del sínodo es el espíritu. Y si no hay espíritu, no hay sínodo. Entonces, en todos esos modos de dejarnos inspirar, en esos modos de interactuar y de escuchar, necesitamos dejar espacio al espíritu para que actúe. Y dice Víctor Codina que el espíritu actúa siempre desde abajo y como quiere. Y en cuanto a los aportes, yo percibo, quiero compartirles sobre todo 6 aportes. 6 aportes que quisiera hacerlo a través de 6 símbolos, ¿no?
El primero es el del poliedro, porque, como dice el Papa, ¿no? Este poliedro amazónico, con diversidad de culturas, con diversidad de cosmovisiones, como decía Jessica, con diversidad de cosmosentires, pide a la Iglesia que sea una Iglesia aliada. Y la Iglesia, en el documento final, se compromete a ser aliada de los pueblos amazónicos para denunciar los atentados contra la vida de las comunidades. Y creo que en esto sí está habiendo avances, porque uno de los atentados más fuertes que hemos vivido, que seguimos viviendo, es la sindemia del COVID, que pide, que exige acciones sanitarias, pero también sociales, para que se la pueda controlar, manejar. Y la Iglesia ha estado cercana a los pueblos y sobre todo ha estado a la escucha de su sabiduría. Esas sabidurías, esos conocimientos que están tomando protagonismo porque hay un diálogo de pares. Saber que lo que los pueblos indígenas saben en cuanto a medicina son tan valiosos como la medicina que se hace con tecnologías actuales. Esta interacción y esta mediación de la Iglesia para poder generar este puente, creo que es un avance y ahí se está haciendo el rol de una Iglesia aliada. Reconocer que los pueblos amazónicos, con toda la diversidad que tienen, los ribereños, los afrodescendientes, los urbanos, los indígenas, son principales interlocutores de este diálogo, es fundamental. Y creo que en ese papel están tomando protagonismo la COICA con el área de mujeres, el CIMI, generando estos espacios de diálogo, de encuentro, de formación, igual que el CELAM, la REPAM, SEAMA, todos trabajando en conjunto. Un segundo aporte que yo veo es el discernir juntos, el aprender a discernir juntos. Y aquí quiero tomar como símbolo esta mezcla de semillas muy pequeñas, porque cada semilla es un gran potencial nutritivo, un gran potencial de vida en sí mismo. Pero es un tiempo de discernir y ya no hacerlo de manera personal o institucional, sino en diálogo entre instituciones, con personas, con pueblos indígenas y decidir cuál de estas semillas o la combinación de qué semillas es importante, es necesaria para este momento de nuestra historia. ¿Y qué tenemos que sacar? ¿Qué tenemos que guardar? ¿Qué tenemos que dejar ir? ¿Qué necesitamos quitar también? Este ejercicio de discernir juntos es un reaprender, porque por mucho tiempo las instituciones, las congregaciones lo han hecho de manera circular en su grupo, pero abrirse a otros modos de pensamiento como parte de este proceso de discernimiento es un desafío. Y en el documento final del sínodo se decía que el pensamiento de los pueblos indígenas ofrece una visión integradora de la realidad, que es capaz de comprender las múltiples conexiones existentes entre todo lo creado. Esto contrasta con la corriente dominante del pensamiento occidental que tiende a fragmentar para entender la realidad, pero no logra volver a articular el conjunto de las relaciones entre los diversos campos de conocimiento. Creo que este ejercicio de discernir juntos nos está permitiendo acercar esa brecha entre el pensamiento que tiene una visión integradora, una visión espiral, con el pensamiento occidental que tiene sus valores también. Y eso permite que se articulen los diversos conocimientos para cuidar la vida, para cuidar los derechos tanto de los pueblos, de la tierra y de cada persona. Un tercer símbolo que quisiera compartir son las raíces. El Papa insiste en que nos hagamos cargo de las raíces, de nuestras raíces. Y creo que esa no es solo una invitación, una insistencia a los pueblos indígenas,
sino a cada persona que habita esta casa común. Porque si no tenemos nuestras raíces afirmadas, fuertes, no podemos entablar un diálogo, no tenemos la experiencia para hacerlo. Y en eso creo que las congregaciones religiosas están marcando un interesante camino. La comunidad afro, por ejemplo, de las religiosas y religiosos, están haciendo este esfuerzo por retomar contacto con sus propias raíces. Un retomar contacto sanador, liberador. Lo mismo que los pueblos mapuches en Chile, reconectarse con esa sabiduría ancestral para cuidar el presente y para cuidar el futuro. Los pueblos amazónicos, con AMA y también con este grupo de mujeres que va retomando, que va conectando sabidurías desde los distintos pueblos en la Amazonía. El año pasado, en el evento en el que se celebraba el primer año del sínodo, después del sínodo de la Amazonía, el cardenal Claudio, don Claudio, decía que algo que había impactado mucho en el Vaticano era que los representantes y los pueblos indígenas puedan estar tanto en la basílica, en las calles, en todo espacio con su propia ropa, ¿no? Con quienes son. Y creo que en este tiempo, segundo año, además de solo la presencia con la ropa, los pueblos indígenas asumimos que la ropa, el modo de vestir, de pintar, es una parte de nuestro lenguaje y que con eso estamos expresando sentipensamientos mientras caminamos, mientras hacemos presencia y poco a poco, todavía con timidez, estas voces van expresando esos sentipensares, combinando los lenguajes occidentalizados con los propios lenguajes, generando así una posibilidad de diálogo intercultural y, por qué no decirlo, de poliálogo. Un cuarto símbolo que quisiera compartirles es la espiral. Y utilizo precisamente aquí se dice arete, creo que en el Brasil se dice brinco, una espiral, ¿no? Porque se está tejiendo sororidad. Decía Jessica hace un momento que habíamos mujeres indígenas en la asamblea sinodal. Y el año pasado, Jessica, tú decías que sin el modo de decir de las mujeres en la asamblea sinodal, no se hubieran dicho las cosas con tanta fuerza. Y a pesar de eso, al final, en la última sesión del sínodo, el Papa nos decía, todavía no nos hemos caído en la cuenta de lo que significa la mujer en la iglesia. Y por ahí nos quedamos solamente en la parte funcional, que es importante, que tiene que estar en los consejos. Todo lo que se dijo, eso sí, pero el papel de la mujer en la iglesia es mucho más allá de la funcionalidad. Y eso es lo que hay que seguir trabajando. Creo que en este tiempo se está trabajando en ese desborde, en ese mucho más allá. Primero deconstruyendo nuestras relaciones, practicando, ejercitando relaciones que sean colaborativas, que sean espirales entre nosotras, compartiendo liderazgos, co-creando juntas. Eso no implica la ausencia de conflictos, pero los conflictos se vuelven oportunidades para crecer, oportunidades para afirmarnos desde nuestras propias lógicas y entablar diálogos que sean recíprocos. Ahí tienen mucha experiencia la Comisión de Diaconado del Núcleo de Mujeres de la REPAM, que junto con otro grupo que está en Norteamérica, hacen un aporte a la Comisión de Diaconado del Vaticano. Mujeres desde el sur, desde los sures, haciendo aporte al centro, a los centros. Las mujeres amazónicas que con su canto, su danza, su palabra expresando sus sentipensares, están
compartiendo otros modos de conocimiento, pero sobre todo otros modos de relación, afirmándonos de que este 50% de la población mundial estamos aquí, estamos presentes y somos parte de este tejido, que sin nosotras no es posible hacerlo. Un quinto símbolo que quisiera compartir con ustedes es una cuya, aquí decimos tutuma, una tutuma con agua. Y es con agua porque cuando está con agua implica que tienes que llevarla con cuidado para que no se te derrame. Tienes que buscar el equilibrio necesario para hacerlo. Y eso genera cierta incertidumbre porque se te puede caer. En este caso se puede caer a la computadora. Elijo este símbolo porque este es un tiempo en que estamos desandando el camino que hemos hecho como iglesia, un camino a veces marcado por la dominación y por las asimetrías, y estamos desandando este camino para volver al modo eclesial, al modo de iglesia como pueblo de Dios que se vivía en el primer milenio. Entonces, no sabemos cómo hacerlo, no tenemos la experiencia, pero tenemos intuiciones. No hay certezas, pero sí hay intuiciones. Y además de las intuiciones, hay la voluntad de hacerlo. Seguramente no de toda la institución, pero esas cuantas personas que tenemos la voluntad, creo que se puede lograr. Con insistencia, con paciencia, pero es posible caminar juntos en una itinerancia interdependiente, buscando equilibrio y también revisando las relaciones de poder, sanándonos como seres humanos. Y creo que el equipo itinerante, junto con la CLAR y otras instituciones, están teniendo una gran experiencia. Aprender a itinerar juntas, a itinerar juntos, religiosos, religiosas, sacerdotes, laicos de distintos países, de distintos lugares y de distintos modos de pensar y de sentir. Es un aprendizaje que, una vez más le repito, que es con incertidumbre, pero se lleva vida. Y esta vida que llevamos hay que cuidarla entre todos. El último elemento simbólico que quisiera presentarles, haciendo memoria de los aportes que hace querida Amazonía y el documento final para todo este proceso sinodal, para todo este proceso de ser iglesia sinodal que nos pide este tercer milenio, este caminar juntos, decidir juntos, es una semilla. Solo una. En este caso es de maíz de Wilcaparu, que era muy frecuente aquí en el Valle de Cochabamba, pero que poco a poco se ha ido perdiendo. Esta semilla de Wilcaparu, de maíz negro, genera muchos nutrientes para sostener la vida desde la persona, desde el momento que nace. Y creo que los procesos que estamos viviendo como iglesia, como decía don Claudio hace un momento, y como también dijo Jessica, no son algo que van a pasar de la noche a la mañana, sino que es un proceso que toma tiempo, que requiere paciencia, como cuando la semilla entra al fondo de la tierra y necesita su tiempo, su lugar, su espacio, su ritmo para crecer. Pero no es un proceso eterno, es un proceso que se rompe con vida cuando la semilla brota. Y en ese sentido creo que la semilla también es un modo de soñar juntos, de soñar juntas, porque no sabemos cuánto de vida, cuánto de producto va a brotar de una semilla, cuán fértil va a ser la cosecha. Y este soñar juntos lo hacemos mientras nutrimos el presente, nutrimos con estos ríos que son el proceso de asamblea sinodal, de asamblea sinodal, proceso de escucha del sínodo para la Amazonía,
la asamblea eclesial y el proceso de sínodo sobre sinodalidad. Es un tiempo de disoñar, tener esa capacidad de diseñar, de hacer mientras soñamos, hacerlo al mismo tiempo. Es un desafío al que estamos convocados, convocadas, y que cada una toma la decisión si quiere disoñar aquí y ahora, diseñando su propia realidad y al mismo tiempo soñando un futuro que sea diferente, que lo hacemos sinodalmente, entre todas y entre todos. Creo que esos son los aportes de este camino de 2 años. Tania, muchas gracias. Te hemos escuchado, además de una manera muy especial, porque tú nos hablas desde la poesía, desde la metáfora, desde los símbolos del territorio amazónico, desde ese lenguaje y desde esa comunicación que solo tiene que ver con los elementos de la creación. Tania nos habla en primer lugar del símbolo del tejido y nos muestra cómo ese tejido es la composición de muchos hilos que en algún lugar pueden quedar sueltos, pero precisamente hay muchas organizaciones, movimientos, espacios, grupos, como las congregaciones religiosas. Tania resalta las congregaciones religiosas en su proceso misionero itinerante, que van dando vida y van como ríos, como afluentes que desembocan en el gran río. En ese sentipensar, Tania nos invita a pensar en ese cruce de ríos, a pensar en ese nosotros, pero que los ríos son muy distintos, tienen distintos colores, tienen distintos minerales, tienen distintos sedimentos, y es necesario encontrar el equilibrio para que su caudal no se desborde y pueda llegar finalmente a la desembocadura del gran río. Por eso nos invita a que no seamos románticos, a que lo veamos con principio de realidad. Tania nos habla con sus voz, con sus metáforas, nos invita a pensar, por ejemplo, en el poliedro, en la figura del poliedro, es decir, las distintas caras que tiene la iglesia y que en esas caras se juntan como aliadas para formar un conjunto, un todo orgánico. Y ese conjunto son ¿quiénes? El pueblo de Dios. Pueblos indígenas, pueblos afros, pueblos ribereños, pueblos también urbanos, colonos, migrantes. Tania también nos muestra las semillas que hay que cuidar, y hay que cuidar con buena tierra, buena luz, buena agua, buen abono, pero finalmente el proceso de germinación lo hace el misterio del espíritu, que se activa y actúa desde abajo y como quiere. Tania también nos recuerda las raíces, y las raíces son el saber ancestral, el saber cultural que cada pueblo amazónico tiene y que entra en diálogo intercultural con los otros saberes, por ejemplo en la salud, por ejemplo en la vivencia que estamos teniendo ahora con un hecho inédito para la humanidad como es la pandemia del COVID. ¿Cómo entramos en ese diálogo de las raíces que nos brindan las distintas culturas amazónicas? Tania también nos muestra otra hermosa figura que es la espiral y que está en muchos petroglifos y en en el suelo de nuestra América, de nuestra Abya Yala. El espiral, pero refuerza el sentido de las mujeres, el poder, la palabra y la fuerza de las mujeres en sororidad, que no solo deben ser invitadas a escuchar o a ser funcionales en un organigrama, ¿no es cierto, Tania? Sino a verdaderamente brindar su voz, a que su voz sea escuchada y a que participen activamente. Tania también nos mostró la totuma, decimos en Colombia, ¿no? Ese pequeño cuenco hecho de madera donde está el agua
que si no tomamos bien, que si no agarramos bien, el agua puede derramarse, puede derramarse. A veces no se puede tomar bien porque puede derramarse, pero entonces en ese sentido Tania nos invita a la intuición. No necesariamente hay certezas, porque en el camino sinodal todos estamos aprendiendo, vamos juntos, vamos haciendo camino. Entonces, Tania, con estas hermosas metáforas de la naturaleza y de la creación, nos invita finalmente a soñar juntos, y ella usa una palabra muy especial que es disoñar, ¿no, Tania? Que es soñemos y diseñemos también, intuyamos y también planeemos. Tania, agradecemos enormemente tus palabras. Definitivamente la sinodalidad se escribe con poesía, se escribe con símbolos, se escribe con metáforas, porque están inspiradas definitivamente por el Espíritu Santo, y agradecemos mucho que tanto tú como Jessica sean instrumento de este espíritu femenino que habla a través de ustedes. Muchas gracias, Tania. Y ahora le vamos a dar la palabra a Julio, porque ya nos estamos acercando al cierre de la conmemoración de los 2 años del Sínodo Amazónico. Entonces, sin duda, foi um momento muito especial. E um momento bem vivido, a hora passa volando. Então, nesse momento, teremos, sem dúvida, muitas perguntas. Agradecemos aqui a mais de um centenário de pessoas que ha comentado por las páginas de Facebook que realizamos na transmissão deste evento. Estaremos recolectando e enviando para a Jéssica, Tânia, Cardenal Lumes, que han participado conosco, todos os comentários, também algumas perguntas, e estaremos ponendo aí algumas conclusões também. Tendremos, sem dúvida, várias perguntas que foram saliendo, mas, sem dúvida, o tempo amerita neste momento. Então, queremos agradecer, de verdade, como já disse Aura, muito bem, a Tânia Ávila, de maneira especial, a Jéssica Patiati, ali desde Peru, esse nosso querido Peru, Tânia desde Bolívia, o Cardenal Lumes, que nos ha enviado desde Brasil, seu áudio também, falando sobre a importância desse processo sinodal, no qual seguimos caminhando, navegando, volando juntos e juntas, sim, neste processo sinodal. Graças de maneira especial a la SEAMA, a la REPAM e a la CLAR por esta oportunidade, todos aqueles que se uniram nós na publicação cruzada. Hoje por la tarde já estaremos também esse vídeo allá em YouTube, então poderemos acompanhar também, compartilhar. Estaremos elaborando várias notícias, nossos meios aliados. Muitas graças por la cercanía neste momento. E uma novidade, proximamente tendremos o lançamento da página web, a nova página web de la REPAM, que vai ser repam.net, e também a SEAMA, seama.org. Nós estamos unidos e seguimos caminhando juntos neste momento, e muitas graças a todos e a todas que participaram conosco.